Bienvenidos nuevamente al segundo tutorial del modelo que habíamos hecho en el anterior video. Es un modelo de descarga gratuita que lo pueden encontrar en la primera parte, en lo que hemos hecho iluminación. Un modelo de nuestro compañero del grupo de Facebook. En la descripción está el nombre del autor, así que vamos a trabajar sobre este modelo, el tema de materiales. En el anterior video vimos cómo generar este tipo de iluminación con HDRI y la iluminación con luces LED. Ahora lo que vamos a hacer es generar nuestro ambiente con el tema de materiales. Yo ya fui cargando algunos materiales para hacerlo más fluida esta clase, para no entrar en mucho detalle, y en anteriores videos fuimos viendo cómo ir generando ya materiales para nuestras escenas, así que en este caso voy a ir trabajando un poco más rápido para que el video no sea muy largo. Teniendo esta escena ya con esta iluminación, vamos a proceder entonces a verificar nuestros materiales y corregir. Antes de hacer cualquier modificación de materiales, yo tengo ya añadido lo que son unas cortinas. Lo tengo acá como etiqueta. Yo ya añadí, les voy a ir mostrando. Tengo una vegetación que cargué con Lauberg, son árboles de Lauberg. En el render ya lo van a ver, tengo unas palmeritas y unos árboles que me han generado luces. Tengo lo que es unas cortinas que he cargado dentro de la construcción para no estar cargando modelos dentro de nuestros ambientes. Así que con esta configuración, voy a apagar lo que es vegetación, pero sí voy a dejar las cortinas. Con esta configuración de cortinas vamos a hacer un render previo para que vean cómo queda nuestra iluminación de las ventanas, ¿no? En este caso se podía ver el detalle de las gradas. Lo que sí no he añadido son cortinas en esta parte porque está nuestra planta. Si ustedes quieren pueden hacerlo, pero lo más visible son el tema de los ventanales de las gradas y de la parte alta izquierda. Vamos a esperar que termine. Estas cortinas, por si acaso, las he descargado de 3D Warehouse. Ahí pueden encontrar cualquier variedad de cortinas. Búsquenlas con cortina y ahí van a poder encontrar esto. Muy bien, aquí como podrán apreciar, y es mínimo el detalle que se nota en nuestro ambiente. Por cierto, esa cortina ya tiene aplicado un material. Vamos a verificar, aquí ya está generado para que sea translúcido. En anterior videos ya hemos visto cómo generar las cortinas translúcidas. Aquí tengo la cortina, en este caso es la misma cortina que utilizamos de V-Ray. Les voy a mostrar en materiales. Aquí tengo lo que es Fabric. Esto lo tienen todos por si acaso con la versión de V-Ray Next. En este caso es 4.2. Y acá está, cortina transparente. Un poquito grande. Cortina transparente de 10 centímetros. Esta es la cortina que ocupamos para hacerla translúcida y ya viene por defecto ya las configuraciones en V-Ray. Así si gustan pueden utilizar, está aplicada ya esta cortina y lo hemos desactivado el cambio override para que pueda visualizarse. Ahora sí, vamos a proceder al tema de los materiales. En este caso quiero utilizar un estuco, un color de revoque oscuro en este sector. Esta parte donde está medio gris vamos a utilizar un tono de madera y lo demás vamos a dejar igual en un revoque color semi blanco, ¿no? Medio gris. Así que vamos a trabajar con esos materiales. Aquí yo ya tengo cargado el tema de estuco. Por ejemplo, en materiales es el mismo material que vamos a ver. Tengo el material estuco 1.150. Ustedes en materiales vienen acá y escriben la palabra stuc para abreviarlo. Y he utilizado el primero, estuco A0150. Lo agarro y lo desplazo a mis materiales. Y en este caso yo le añadí las iniciales para tener en orden el tema de materiales. Así que a lo que hice fue hacerle una modificación. Me vine acá y le apliqué lo que es en Wrap Ink un color correctio para hacerlo más oscuro. Entro acá
y aquí está habilitado, y lo que hice fue de lo que es Bridget le cambié a lo que es Gamma Light y bajé los valores. En este caso no lo vamos a hacer tan oscuro, vamos a mantener un valor de 0.75 y 0.75. Y le bajé la saturación, ya que este es medio marrón, así que le bajamos la saturación para que sea gris oscuro, que vamos a bajarle. De esta manera tenemos ya un material gris. Como podrán ver, ya está aplicado. Hay que ver el tema de reflexiones. Todos los materiales tienen reflexiones y tienen brillo, así que vamos a trabajar con estas configuraciones. Y esto lo vamos a aplicar a este sector. En esta fachada donde se ve como si fuera una letra C y el contorno. No lo voy a hacer a detalle, ya que solamente lo que yo necesito es ver el frontis. Por ejemplo, la parte de atrás no se ve, entonces solamente voy a aplicar en las zonas donde requiero. Así que vamos a ir aplicando ese material en toda la parte que necesitamos. Voy a hacer una pausa y vuelvo ya cuando termine de aplicar todo el sector de este material. Muy bien, ya estoy en lo último. Acá esta columna la vamos a editar. Y con eso estaría, en este caso, terminando la aplicación del material en lo que les comentaba. Un poco esto. No voy a ser muy detallista, ¿no? en lo demás, lo que falta, así que eso se los dejo ya a ustedes si quisieran hacer otras tomas, ¿no? Ya sea de perfil, posteriores. En este caso, como estamos trabajando la fachada principal, solo me interesa ver este sector, así que solamente vamos a cargar ese material. Muy bien, ya tengo aplicado este material y vamos a corregir el tamaño. En este caso está tu material por defecto es de 50 centímetros, pero nos vamos a acercar para ver qué tanto. Yo lo veo un poco pequeño, posiblemente le vamos a tener que aumentar. Vamos a aumentarle un valor de 2. Ya con un valor de 2 yo creo que se va a ver mejor. Y vamos a verificar que esté activo para el render. En este caso hay que desactivarlo, lo que es cambio overridden, para hacer render región de nuestros materiales que estamos modificando. Vamos a verificar el boom, está con 0.2, podemos aumentar si gustan, de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Este boom, como es un material de V-Ray, ya tiene su material por defecto, ¿no? Y que vamos a trabajar con 0.5, a ver qué tal. Muy bien, ya está activo ese material y vamos a hacer en este caso un render por región. Vamos a activar render y vamos a esperar qué tal. Muy bien, ya tengo aquí el color gris oscuro, vamos a ir mejorando ya después con el tema de exposiciones, o ir mejorando. Por ejemplo, acá podríamos ir mejorando también nuestra exposición, lo que hemos hecho en nuestra cámara. Es posible bajarle a 11, pero ya se los dejo a ustedes a criterio, ¿no? Para no ir tocando mucho el tema de exposiciones. Vamos a bajar a 11 y vamos a hacer los renders correspondientes en los otros materiales. Ahora sí, el siguiente vamos a usar el mismo material, el mismo A5 para el tema del claro, gris claro. No me equivoco, está estuco. He utilizado el B acá, este utilizado para el claro, el B01 con 50 centímetros, y lo he mantenido el mismo material. No hemos hecho modificaciones. Vamos a poner el valor de 50 centímetros. Igual vamos a ponerle de 1 metro para que sea un poquito más grande el detalle. Vamos a verificar las reflexiones. Vamos a aumentar reflexión, bajarle el brillo. En bump 0.4 está bien. Y esto vamos a aplicar a los materiales que están dentro de lo que tendría que ser gris. Vamos a seleccionar ese material. Vamos a ver. Este material es el
pintura blanco satinado. Vamos a seleccionar todo lo que es pintura blanco satinado, y aquí tengo un problema de selección. Todo lo que he seleccionado con el color gris se me ha vuelto a seleccionar. Debe haber algún problema de lo que se ha importado el modelo. Tal vez hay doble textura, y que vamos a hacer una selección nuevamente de dos por partes y vamos a ir aplicando este material. Así que nuevamente vamos a hacer una pausa y voy a volver ya cuando termine de aplicar esos materiales acá. Muy bien, ya se aplicó el material a la pared, el color gris blanco, así que vamos a ir a nuestra escena. Vamos a editar igual este bloque. Para ese bloque estoy utilizando igual un material de V-Ray. Es este material, si se van acá, Wood Laminate. Si no les aparece acá, no se olviden que hemos escrito la abreviación de Stucco. Hay que borrarlo para que aparezcan los otros materiales. Y estoy utilizando el último, si no me equivoco, sí, el C01-100. Es este último, este lo he añadido. Y le he hecho algunas modificaciones en reflexión. Le he aumentado un poco la reflexión, le he bajado lo que es el brillo. Y el boom está manteniéndose en 0.25. Con este material vamos a aplicar a este bloque. Vamos a ver el tamaño, está con 1 metro. Vamos a hacer clic y vamos a aplicar. Muy bien. En el caso de que no se vea bien el material acá, hay esta opción de triplanar. Cuando ustedes seleccionan, se genera bien el material. Puede ser que ahorita está con 1 metro, está aplicado bien el tamaño del material, pero no se visualiza bien. A ver, vamos a ver si puedo distorsionar. No me va a permitir. En algunos casos está distorsionado el material, así que para poder verlo mucho mejor, hacen clic en triplanar y de esa manera van a tener el material con el tamaño correspondiente. Vamos a ir haciendo lo mismo y nuevamente, ¿no? Vuelvo enseguida con el tema de la aplicación de estos materiales en este sector. Muy bien, está aplicado en este bloque ese material de madera. Vamos a ir a nuestra escena y vamos a hacer un render de prueba para ver cómo está generándose esos materiales. Antes que nada hay que verificar, ¿no?, los materiales que estamos utilizando, que estén desactivados lo que es cambio V-Ridden. El tema de la madera hemos aplicado, el estuco B igual, y que hay que verificar eso antes de lanzar el render. Vamos a hacer un render región y vamos a ver cómo está funcionando esos materiales. En este caso, como es un gris claro, tal vez no se diferencie mucho, ¿no?, de este otro material. Muy bien, ya podemos apreciar el tema del material, tanto de la madera como del... Bueno, en este caso no hay mucha diferencia del gris claro, pero sí ya se nota, ¿no?, los materiales. Así que vamos a seguir aplicando materiales a nuestra escena y vamos a ir configurando, ¿no?, algunos. Vamos entonces, vamos a ir al tema de las ventanas. Vamos a verificar este material. Este material lo voy a seleccionar todo de lo que es los marcos de las ventanas, y tengo un material ya que he generado acá, es metal hierro. Este material lo podemos generar utilizando un material genérico, volviendo esto a un valor, en este caso estoy utilizando de 30, no negro al máximo. Un poco de reflexión, quitamos el Fresnel y reflexión Glossness a 0.75, y con eso ya tenemos ese material. Vamos a aplicar a la selección, igual que esté destiqueado, ¿no?, el cambio V-Ridden, para que podamos visualizar. Vamos a esperar un poco que cargue el material a la selección aplicada.
Muy bien. Ahora sí vamos a ir al tema de los pasamanos. Por cierto, en el render mi cortina se ha desactivado, es que he vuelto a mi escena 1 y no lo he activado. Ahorita vamos a hacer nuevamente. Aquí por ejemplo el pasamano ya está configurado con una pintura cromada. Hemos puesto un cromo. Para el cromo, si desean hacerlo ustedes, el genérico, se crea un material genérico. El negro al máximo, reflexiones no al 100%, 90% más o menos. Quitamos el Fresnel y reflexiones, vamos a ver. Y ponemos al máximo todo, como si fuera un material espejado. Y que le vamos a bajar el tema de reflexión y vamos a bajar un poco el tema de brillo para que tenga un detalle, ¿no? de cromo. Muy bien, ese sería el material. Hay que desactivar lo que es cambio de render para el tema de render. Muy bien, ya tenemos esos materiales y vamos a irnos a la puerta. El tema de la puerta está aquí, madera pino. Seleccionamos y vamos a hacer que tenga el mismo material de la madera que hemos añadido en este bloque. Para ello ya tenemos creado el material. Está en Wood acá. Yo lo que he hecho, si es que quisieran cambiar de material posteriormente, he hecho una copia de este otro. Hago clic derecho y duplicar. Duplicamos la copia. Al duplicar se me crea esta otra con las mismas configuraciones. Si ustedes ya desean pueden cambiarle el tono, cambiarle el material, ya depende de ustedes. En este caso vamos a mantener eso y vamos a aplicar ese material a nuestra selección. Ya está seleccionado nuestras puertas con ese material, así que las vamos a aplicar. Vamos a esperar un rato que cargue. Muy bien. Bien, como podrán ver, este material que hemos generado tiene 1 metro de tamaño y este también tiene 1 metro. Este tiene 1 metro y este también. Pero ¿qué ha pasado? Se ha desconfigurado el tamaño de la madera. Es por eso que les decía, ahorita está seleccionado y vamos a aplicar lo que es triplanar. Al aplicar esto tiene que corregirse este material. Vamos a esperar un rato que corrija y como podrán ver ya se corrigió el tema de la textura al tamaño que tiene que ser. Así que tengan en cuenta, ¿no? En algunos materiales que apliquen el que esté bien aplicado el tamaño, ¿no? No sirve solamente verificar aquí que tenga el tamaño, pero en el modelo no se vea de la manera correcta. Ahora sí, acá tenemos un detalle también, que las vetas de la madera, en este caso en los marcos, están horizontales, lo cual no pasa en la realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar al marco, voy a seleccionar una cara, solo una cara. Si hace doble clic les va a aparecer este remarco azul, lo cual no es correcto. Solamente la cara, clic derecho y textura en posición. Si no les aparece el tema de la opción de textura, hacen clic nuevamente en la cara seleccionada, seleccionan la textura y le aplican nuevamente. ¿Ya? Al aplicar, miren, esta textura tenemos que corregirla y ya tiene que aparecer lo que es textura. Acá vamos a hacer posición y con este comando de aquí, con este icono de rotar, vamos a girar nuestra textura. Vamos a seguir la línea segmentada que nos está marcando para no cambiarle el tamaño y ya tendríamos en este caso nuestra textura. Si estuviera ubicada al centro y la podemos desplazar. ¿Ya? Muy bien, aquí ya está aplicada esa textura y vamos a apretar la tecla Enter. Al aplicar Enter ya tenemos esta textura de manera vertical y vamos a seleccionar los otros marcos, pero haciendo clic con el goterito en el que hemos corregido. Clic y vamos a ir aplicando en nuestras texturas y como podrán ver ya copia lo que hemos hecho, la rotación a nuestra textura para poder aplicarla. En este caso esto. Bien. Esta no, porque está bien horizontalmente. Estas de acá sí. Vamos a seleccionarlas todas. Vamos a esto de nuevo. Igual esto es. ¿Ya? En esta parte igual seleccionamos todo y ya está aplicado. Después todo lo demás está bien, horizontal.
En esta puerta vamos a mantener en este sentido horizontal. Si gustan, como les digo, pueden cambiar el material, pero para no estar complicándonos con muchos materiales vamos a utilizar esto. Vamos a verificar el tema de las manijas. Vamos a seleccionar con el gotero y vamos a ver, es un material cromado, ser inoxidable. Ya les he indicado cómo generar eso. Y vamos a aplicar este material en lo que falta. Seleccionamos todo y vamos a aplicar. A distancia no se va a notar, ¿no?, mucho este material, pero siempre es bueno ir aplicándolo en su totalidad. Muy bien, ya tenemos aplicados los materiales en la edificación. Voy a volver a mi escena. En este caso, ustedes, como van a añadir sus cortinas a la escena recién, no van a generar, como en este caso yo he hecho, la vegetación y mis cortinas. El tema de cortinas las voy a habilitar y voy a actualizar mi escena para que sí se me visualice. Así que vamos a hacer ahora el render región nuevamente para ver cómo están nuestros materiales de madera en las puertas, el tema de los marcos de las ventanas, y creo que eso es, y las barandas, ¿no?, que hemos hecho una corrección de material. Para el tema de texturas, mientras va renderizando, hay una página muy buena que es textures.com. Voy a dejar también en la descripción esa página para que puedan ustedes descargar materiales y puedan aplicarlos en el modelos. Acá estoy viendo un detalle. Ahorita vamos a ver cómo corrijo. Estamos teniendo las líneas en esta textura, lo cual no debería de estar aplicándose. Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a hacer una prueba. Ya tenemos acá aplicados los materiales. Quiero ver acá, y quitando lo que es el material override, pierde esas líneas delimitadas en esta parte, lo cual no está ocurriendo en lo demás, solamente ese sector. Sí, se pierde. Aquí ya no se nota. Parar. Vamos a hacer solamente este pedazo. Así es, era por el tema de material override, así que acá ya no está apareciendo, está bien aplicada la textura. Muy bien, ahora sí, vamos a desactivar. Bueno, ya hemos aplicado la mayor parte de nuestros materiales, así que no es necesario que esté activo ya material override. Esto generalmente hacemos para ir probando nuestros materiales de inicio y no sea muy pesado el tema de nuestros renders. En este caso ya tenemos aplicado materiales casi en su totalidad, nos faltaría solamente lo que es de este muro, lo que es los accesos y posiblemente cambiar esta maceta, ¿no?, para que no se confunda con el tema de nuestro muro. Para ello estoy utilizando un material de concreto igual de V-Ray. Lo he cargado acá, concreto, generado dos igual, uno para las paredes y otro para la maceta. Esto lo vamos a encontrar aquí en concreto, en materiales. Es el concreto simple, está por acá. Es el último, el G01. Este lo arrastran y está con su valor predeterminado de 4 metros. Entonces esto no he hecho ninguna modificación más que vamos a ver reflexiones y vamos a modificar un poco esto, bajarle el brillo y lo mismo en este otro. Reflexiones, aumentar un poco. Muy bien, con esta configuración de este material vamos a aplicarlo. En este caso quiero aplicar al muro, que va a ser el primero. Este selección va a ir acá. Vamos a aplicarlo aquí. A esta columna igual. Aquí tenemos un detalle, ¿no?, de que no hay continuidad de la columna hasta la base, así que vamos a modificar esto.
se me ha generado, mira mi escena. Se me desconfiguró este material. Y con control Z no puedo volver a correr. Voy a eliminarlo. Vamos a eliminar. Vamos a eliminar eso y voy a copiar este. Bien. Perfecto. Después ya el tema de materiales no me interesa por este lado, así que ya estaría acá. Podemos aplicarle igual este otro material. En este caso está con el material de estuco. Ahora vamos a hacer un pequeño movimiento acá. Este muro está aplicado con esta textura, pero la vamos a desplazar. Clic derecho, textura, posición. Vamos a ubicar este tema de lo que me gusta es que tiene un desgaste. Y vamos a aplicarlo al ras. Y vamos a seleccionar este mismo material con el goterito y vamos a aplicar en todos los otros muros. Seleccionamos y aplicamos. Por ejemplo, acá si no se me aplica bien, hago clic en este otro muro y se me acomoda. Lo mismo acá. Aquí está invertido. Vamos a seleccionar el goterito, este muro. Y ya está. Perfecto. El detrás este no nos interesa. Ahora la maceta, que sería este segundo. Lo mismo, seleccionamos y aplicamos el material. Y vamos a desplazar. Textura. Vamos a desplazar. En este caso 4 metros parece que es muy grande. Voy a apretar Enter y tal vez podríamos bajarle el tamaño. Podemos bajarle un valor de 2 a la mitad. Ahí podría quedar bien. Muy bien, vamos a seleccionar esta textura. Y vamos a aplicar acá. Este sector y muy bien, ya tenemos aplicado este material. Acá tal vez. Perfecto. Estos materiales igual tenemos que verificar, en este caso en el concreto. Bueno, ya no vamos a hacer con el... En el caso de ya no hacer con material overlay, no es necesario ya, ¿no? Así que vamos a continuar. El tema de los pisos, vamos a cambiar. Este piso está como baldosa, vamos a seleccionar y creo que he cargado igual un material, este material Tiles que está acá en Tiles. He utilizado el simple, el último, simple 02, este de acá. Este material es el que he utilizado, lo he arrastrado y le he puesto el tamaño de 1 metro, corresponde. Entonces selecciono y le aplico la selección. Ya cambió. Miren, igual, la textura aquí se nota distorsionada. Vamos a aplicarle nuevamente triplanar. Y acá ya se me ha dado. Muy bien. Pero aquí tengo, está aplicado mal la textura, ¿no? Solamente está en la parte superior. Vamos a entrarnos al bloque. No es componente, así que vamos a tener que aplicar nomás uno por uno. Ahora este otro material de acá puede ser un concreto, depende de ustedes. Vamos a ver este material, vamos a seleccionar y si no me equivoco igual creo que ya cargué un material para esto.
No cargué un material. Vamos a cargar un material de concreto. Ustedes ya definen qué material quieren usar. Así que voy a... Este de acá, el concreto simple E02. Esto voy a poner las iniciales. E02 es 4 metros. Vamos a poner metros. Y vamos a aplicar ahora al material. Tengo seleccionado. Vamos a aplicar la selección. Y nuevamente, miren, tengo que corregir eso con triplanar. Ahora sí, ya se me aplicó. Perfecto. Lo malo es que igual, como no es un componente, no tengo el... No me aplica de una manera correcta a las caras. A ver, vamos a seleccionar. Este está con estuco, es un material que hemos aplicado nosotros. Si voy a seleccionar y cambiar, se me va a cambiar en su totalidad. Podemos dejar ahí porque nuestra vista no va a afectar, miren, es mínimo. Si gustan hacerlo a detalle, tendríamos que cambiar uno por uno o crear componente y cambiarlo. En este caso, lo bueno es que la textura se me ha aplicado de diferentes formas, no está repetido. Así que vamos a dejarlo así. Muy bien, ya está aplicado eso. Y vamos a hacer un render de prueba. Ya no estoy utilizando por si acaso Material Override, lo he desactivado, así que tiene que hacerme el render en realidad. Voy a desactivar el render por región. Antes que nada voy a guardar, porque ya cada vez que aplicamos más materiales con detalle se va haciendo más pesado. Y en algunos casos se cierra el programa, ¿no? Muy bien. Aquí ya se puede apreciar mejor el detalle ya de los materiales. Obvio que estamos trabajando con una resolución no muy grande, así que no es un render final, pero se aprecia muy bien los acabados que tenemos. Aquí se ve bien el tema del detalle de los muros, con la meseta. Muy bien, y este es render, así que se ve bien. Y voy a continuar con el tema de ambientación. En este caso le he puesto algunas plantas. Voy a activar el tema de las plantas. Lo tengo acá como vegetación. Y en el tema de aparte de la vegetación, he hecho una copia de esta misma construcción al frente de esta. He creado como objetos para el tema de, en el caso de que se genere reflejos. A veces cuando tenemos el HDRI, es un HDRI que solamente es más que todo cielo y no tiene nada de frente, nada de construcción. Así que yo le copié esta. Vamos a mostrarles. Vamos a ver cómo está. He copiado esta construcción aquí al frente y le he puesto unos arbolitos. He puesto un árbol acá, una palmerita, y todo esto es de lo que es la Uberk, esta vegetación. La pequeñita es, voy a mostrar, es esta, y la palmera es esta areca. Los árboles he usado un solo tipo de árbol, si no me equivoco, es esta de acá, el árbol coral. Así que no es mucho detalle en temas de vegetación. Voy a ir a mi escena, voy a activar nuevamente porque al volver a la escena se borran los objetos, y voy a actualizarlo. Voy a cerrar esto y está actualizado acá. Así que vamos a hacer un render con esta vegetación. Al tema del césped, estoy manteniendo la textura que vino con el modelo. No le estoy aplicando un fur, ya que no se va a lograr apreciar mucho detalle, pero si gustan ustedes ya pueden aplicarle un fur, y en anteriores videos hemos visto cómo hacerlo. En este caso no lo voy a hacer porque es mínimo la apreciación del césped en nuestra escena, así que eso ya se los dejo a su criterio de hacerlo.
Muy bien, ya terminó el render. Ya se puede apreciar mucho mejor, ¿no? Con la vegetación. Ya tenemos un muy buen detalle. Ya se aprecia también el tema del cielo con las luces artificiales de nuestra escena. Lo que sí, aquí tengo para corregir este otro material del plafón en el techo superior. Y después ya estaríamos con todos los materiales para hacer nuestro render final. Así que vamos a corregir esto y vamos a hacer la configuración para el render final. Vamos a verificar este material. Este es un material, en este caso, que no se registra. Vamos a cambiarlo. Vamos a seleccionar este material. Y para este he utilizado un material igual del V-Ray, que si no me equivoco, acá. No, vamos a generar uno. Creo que no lo he creado. No lo tengo. Así que vamos a generar un material. Nos vamos a ir a lo que es madera y tengo acá este material, el flooring. Vamos a arrastrar. Vamos a aplicar nuestras iniciales. Perfecto, es 250 su tamaño. Vamos a cambiar esto. Como ya está seleccionado el material, clic derecho y aplicar a la selección. Muy bien, ya está aplicado el material, pero apliquemos esto de triple A porque se ha descompuesto. Bien, ya está aplicado. Y este material igual tiene que ir en estas vigas. Vamos a aplicar en esas vigas ese material. Muy bien, si desean cambiar el sentido de la madera, ya saben cómo hacerlo. Aquí tengo un problema, ¿no? Se me ha seleccionado a nuestra iluminación. No estaba con materiales. Ahorita vamos a corregir eso. Ya saben, para cambiar la rotación, clic derecho y posición, ¿no? En este caso vamos a mantener, para que se mantenga en este sentido longitudinal. Y el tema de pantallas, como es un componente, es mucho más fácil. Vamos a usar el mismo material de las ventanas. Vamos a seleccionar este metal hierro. Este metal hierro vamos a aplicar a nuestras pantallas. Okay, voy a seleccionar. Vamos a seleccionar a todo. Y a este de acá vamos a crear un material emisivo. Acá, ya he creado un LED emisivo que está acá. LED emisivo es este de 3200K. Aplican ese y lo vamos a aplicar. Perfecto. Y ya estarían nuestros materiales aplicados. Vamos a volver a nuestra escena. Vamos a abrir el tema de settings para ahora hacer nuestro render final. En lo que es cualidad en render, vamos a bajar esto a 0.01. En global iluminación, lo que hemos bajado las subdivisiones, podemos aumentar 800 o 1000, eso ya depende de su equipo porque va a demorar ya bastante. En denoiser lo vamos a activar y vamos a hacer que esté en mild. Esto en mild. Nuestra resolución, vamos a dar esto en resolución, vamos a manejar 1080 por 1080 y eso sería todo. El tema, no vamos a hacer renders elements, ya en el anterior video que hicimos he mostrado cómo hacer el tema de renders elements para postproducción, así que si desean practicar con este modelo pueden generar, ¿no? Acá pueden hacer clic derecho y aplicar los renders elements que ustedes vean conveniente. En este caso, para nuestro modelo práctico, vamos a dejarlo acá. Así que con esto vamos a... No tengo render región, voy a verificar, no. Y vamos a dar un render. Muy bien. Muy bien, renderiza
esta escena yo voy a ponerlo en pausa hasta que termine y vuelvo cuando esté concluido. Muy bien, ya terminó nuestro render, así que vamos a maximizar un poco. Y como podrán apreciar, ya tenemos un muy buen acabado de nuestra escena. Materiales ya configurados de acuerdo a lo que estábamos preveyendo. Y se ve muy bien. Ahora sí vamos a hacer algunos retoques con el tema de exposiciones, el balance de blancos. Y que esto lo que es, vamos a ver si no tengo áreas quemadas. Sí tengo áreas quemadas por el tema de la iluminación. Vamos a bajar esto al máximo y podemos tal vez aumentar un poco la exposición. Es por ahí, ya se los dejo a criterio. Un poco de contraste por ahí podría estar interesante. El tema de temperaturas, vamos a, en este caso como es nocturno, vamos a hacer que sea un poco frío. En este caso al lado izquierdo es frío. Tal vez por acá podría estar interesante. Sí, lado frío, vamos. Bien. 4500 para ser precisos, vamos a manejar eso. Muy bien, ya tiene un aspecto mucho mejor. Tema de saturación, podemos jugar un poco con la saturación de la vegetación. Y vamos a darle no mucho. Acá. Un poco. Por ahí. Después podemos ver, a ver qué podemos tener. Color balance tal vez un poco cian. No, esto no vamos a tocar. Curvas. Vamos a irnos a curvas. Aquí sí vamos a jugar un poco. Vamos a hacer clic en la parte inferior para los que no saben, para que se nos habilite el movimiento de curvas. En este caso al lado izquierdo es tema de control de negros. Si yo bajo, hago que se oscurezcan más los negros, y si yo lo elevo, hago que se hagan más claros. En este caso vamos a bajar un poco. Bien. Al lado derecho lo mismo, en la parte superior hago clic en la esquina para que se habilite este puntito, el cual me va a aclarar y oscurecer los blancos. Hacia arriba me aclara los blancos y hacia abajo me oscurece. En este caso vamos a tratar de poco, no mucho. Vamos a ver la diferencia. Sin curvas, con curvas. Gana un poco más de profundidad. Muy bien. Perfecto. Aquí ya tendríamos nuestra escena configurada con un poco de correcciones. Y bueno, espero que haya sido de su agrado este tutorial. Agradezco también a Jusber Sarabia Flores, quien es el autor del modelo, el que nos proporcionó. Como les mencionaba, tenemos un nuevo grupo, en este caso recién estamos iniciando con el grupo de Facebook, para poder generar este tipo de didácticas y tener un poco de apoyo entre nosotros. En este caso la comunidad que hemos creado, como les mencioné en un principio del tutorial, este es un modelo que Jusber necesitaba un apoyo para poder ver que su render sea, no podía generar el render adecuado, así que estamos trabajando sobre su modelo y ver cómo quedaría, ¿no? con lo que les estoy mostrando. Así que con esto estaríamos terminando nuestro tutorial en función de este otro modelo. Espero les haya gustado. Si es así, por favor suscríbanse, dejen su like y compartan para que otras personas también puedan aprender de algo que, como podrán ver, no es tan complicado. Solamente tratar de aplicar de una manera correcta el uso de los programas, y con eso estaríamos viéndonos en la próxima. Muchas gracias, bye bye.